¿Qué ocurre cuando el mito se encuentra con la realidad? Cuando la leyenda de Drácula, esa figura de terror y seducción, es mirada desde una perspectiva inesperada. En ella, Drácula, Javier García Sánchez nos invita a adentrarnos en un relato donde la historia de la condesa Elizabeth Bathory se entrelaza con la ficción, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imaginado. Pero, ¿quién es realmente esta mujer que se oculta tras la leyenda? ¿Y qué secretos guarda su historia? Acompáñame en este viaje literario donde desentrañaremos los misterios de ella, Drácula, una novela que desafía nuestras percepciones y nos enfrenta a las sombras del pasado. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu visión de los mitos que creías conocer. Javier García Sánchez es un maestro en mezclar hechos históricos con ficción literaria. Nacido en España, su obra abarca desde novelas históricas hasta relatos donde la memoria y el misterio se entrelazan. Lo que hace único a este escritor es su capacidad para transformar documentos históricos, cartas o crónicas antiguas en historias vibrantes, cargadas de emociones y secretos que parecen esperar siglos para ser descubiertos. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Los Otros de Javier García Sánchez en secciones temáticas principales. Aunque la obra presenta una narrativa continua y envolvente, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que permita comprender de manera clara los acontecimientos y reflexiones del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de la historia, profundizando en la vida de R.V., su obsesión con los desaparecidos, los hechos trágicos que lo marcan y las reflexiones sobre la verdad, la locura y la moralidad. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, sus mensajes centrales y la evolución emocional de los personajes, enriqueciendo tanto la experiencia de lectura como su posterior análisis en formato de audiolibro o relato narrativo. Sección 1. El encuentro en el balneario. La historia comienza cuando dos periodistas de investigación, cuyos nombres no se destacan tanto como su experiencia y rigor profesional, deciden emprender un viaje hacia un lugar que ya por sí mismo despierta inquietud. Un centro psiquiátrico remoto conocido como el balneario. Desde el momento en que se aproximan a sus muros antiguos y silenciosos, la atmósfera impone un respeto casi reverencial. El edificio, aislado y rodeado de naturaleza agreste, parece conservar un secreto que solo los que han sido confinados allí pueden comprender. Los periodistas sienten esa mezcla de curiosidad y tensión que acompaña a quienes buscan la verdad detrás de historias que la mayoría evita confrontar. Su propósito es entrevistar a R.V., un ex policía cuyo pasado está marcado por la tragedia. Hace algunos años, R.V. cometió un acto de violencia que terminó con el daño irreparable de su propia familia, un hecho que lo condujo directamente al balneario. Allí, recluido, R.V. se presenta como un hombre enigmático, sumido en un silencio profundo que parece medir cada palabra y cada gesto. Su figura es imponente en su calma, su mirada, a veces vacía, a veces penetrante, revela a un hombre que ha atravesado las fronteras de la desesperación y que ha visto la vida desde un ángulo donde la cordura y la obsesión se entrelazan. Al entrar en contacto con él, los periodistas perciben una mezcla de fascinación y cautela. R.V. no habla de inmediato, sus respuestas son escasas, medidas, pero cada palabra parece cargada de significados ocultos. En un momento, uno de los periodistas logra que diga algo que refleja la tensión de su existencia. No es que quiera olvidar, sino que ya no sé qué significa recordar. Esta frase, breve pero intensa, funciona como un puente hacia la comprensión de un personaje cuya vida ha sido moldeada por el dolor y la obsesión. Mientras lo observan y lo entrevistan, los periodistas no solo buscan hechos, quieren descifrar las motivaciones, los mecanismos internos que pudieron conducir a un hombre como R.V. a un acto tan extremo. Reflexionan sobre cómo la mente humana puede llegar a extremos insondables, y cómo ciertas investigaciones o pasiones, cuando se llevan al límite, pueden transformar a una persona de manera irreversible. Este encuentro no es simplemente un registro periodístico, es una inmersión en la complejidad de la mente humana y en los territorios oscuros que, a veces, todos llevamos dentro. La narrativa de esta sección también resalta la tensión entre observador y observado. Los periodistas sienten que su rol va más allá de documentar, se convierten en participantes involuntarios de la historia de R.V., afectados por su silencio, por su mirada y por la aura inquietante que envuelve a el balneario. La lectura sugiere una reflexión sobre la responsabilidad de quienes buscan la verdad y sobre los límites de lo que se puede comprender de la mente ajena. No es casual que, al describir la llegada al centro, se diga, el silencio del lugar parecía hablar más que cualquier palabra. Aquí se enfatiza cómo el entorno refleja y amplifica la psique de R.V., y cómo el espacio físico de El Balneario funciona casi como un personaje más en la historia. En esta primera sección, cada detalle,
desde la descripción del edificio hasta la interacción inicial con RV, sirve para establecer un clima de misterio y de introspección. El lector o el oyente es invitado a entrar con cautela en un mundo donde la verdad no siempre es visible, y donde los hechos y las emociones se entrelazan de manera compleja. La historia, con un tono reflexivo y a veces inquietante, prepara el terreno para comprender, más adelante, las profundidades de la vida de RV y los límites de la obsesión humana. Este inicio, aunque centrado en el encuentro, ya deja entrever que el relato no solo será sobre un acto trágico, sino sobre la exploración de la mente humana, la obsesión y la forma en que el dolor puede transformar a alguien hasta hacerle irreconocible para los demás y para sí mismo. Es un comienzo que, con delicadeza, invita al oyente a observar, sentir y reflexionar junto a los periodistas, estableciendo un vínculo empático con la historia que se desplegará en las secciones siguientes. Sección 2. La investigación de los desaparecidos. Tras el primer encuentro en el balneario, los periodistas comienzan a adentrarse en la historia de RV, tratando de comprender la obsesión que lo consume desde hace años, la investigación de personas desaparecidas. Desde los primeros relatos que RV comparte, queda claro que su vida ya no es la misma. La dedicación a este tema lo ha transformado por completo. Él mismo confiesa, en un tono que mezcla resignación y fervor, que cada desaparición es un eco que no puedo ignorar. Esta frase resume la intensidad con la que vive su investigación, casi como si cada caso se convirtiera en una extensión de sí mismo, y no solo en un dato más que registrar. La narrativa detalla cómo RV comenzó a indagar en los expedientes policiales, a revisar archivos que muchos preferían mantener cerrados, y a seguir pistas que llevaban a callejones oscuros de la sociedad. Se describe su meticulosidad, cómo apuntaba cada detalle en cuadernos que se acumulaban sobre su escritorio, y cómo pasaba noches enteras analizando patrones de desapariciones, buscando conexiones que pudieran revelar una verdad oculta. Uno de los periodistas observa, no hay indicio que RV no quiera rastrear, y cada hilo que toca lo atrae hacia un abismo que él mismo no comprende del todo. Esta reflexión subraya cómo la línea entre la investigación y la obsesión comienza a difuminarse, y cómo la pasión por la verdad puede convertirse en un terreno peligroso para la mente humana. En la narración se muestra también cómo la investigación de RV no solo lo llevó a descubrir hechos inquietantes sobre los desaparecidos, sino también a enfrentarse con la corrupción, la indiferencia y la violencia encubierta que la sociedad muchas veces niega. Cada hallazgo perturbador lo afecta emocionalmente, y su comportamiento refleja la tensión constante entre el deber de informar y la angustia personal. En un momento de confesión, RV dice, a veces siento que no busco a los desaparecidos, sino que ellos me buscan a mí, mostrando cómo la frontera entre realidad y percepción comienza a desdibujarse. Los periodistas, mientras observan y registran estos relatos, intentan comprender cómo alguien puede sostener durante tanto tiempo una investigación que consume la vida. Se describen diálogos en los que intentan preguntarle sobre su método y sobre sus emociones, pero RV responde con una mezcla de ironía y melancolía. Si no fuera por esta búsqueda, ya me habría perdido por completo. Este comentario evidencia que la investigación se ha vuelto tanto un motor como una carga, y que su obsesión no es solo profesional, sino también un intento de mantener un hilo de control en un mundo que percibe como caótico y corrupto. La sección también hace notar la transformación física y emocional que la obsesión provoca en RV. Su mirada se vuelve intensa, casi hipnótica, y sus movimientos, medidos y precisos. Cada expediente, cada fotografía, cada testimonio de desaparecidos o familiares lo atrapa, y se puede percibir que su mente ya no distingue claramente entre la búsqueda de la verdad y la paranoia. Los periodistas comentan entre ellos que es imposible no sentir cómo cada caso lo devora un poco más. Y esta observación refleja cómo la historia de RV se convierte en un estudio de los límites de la mente humana frente a la injusticia y el misterio. A lo largo de esta sección, queda claro que la obsesión de RV con los desaparecidos no es simplemente una investigación profesional. Es un viaje que lo lleva a los rincones más oscuros de la sociedad y de su propia mente. La narrativa resalta cómo, en su intento de revelar la verdad, RV comienza a perder la noción de seguridad y de límites personales, y cómo esa intensidad impacta también en quienes lo rodean. Los periodistas, al registrar cada detalle, comprenden que están ante un hombre que se ha convertido en un espejo de la tragedia social que estudia, y que su vida ya no le pertenece del todo. En esta sección, el relato logra que el lector o el oyente perciba la tensión psicológica de RV, la atracción y el peligro que representa su obsesión, y la fina línea que separa la búsqueda apasionada de la verdad de la caída hacia la desesperación y la paranoia. Cada cita, cada reflexión y cada gesto contribuye a construir un retrato de un hombre absorbido por su investigación. Un personaje que encarna la tragedia de quienes se enfrentan a los secretos más dolorosos de la sociedad sin poder liberarse de ellos. Sección 3. El crimen y sus consecuencias. La sección se inicia con un aire de tensión y presagio que recorre cada línea.
La obsesión de RV, alimentada durante años por la investigación de personas desaparecidas, alcanza finalmente un punto límite, un umbral donde la racionalidad y la pasión se confunden. La narrativa describe cómo, en un momento de quiebre emocional, RV realiza un acto irreversible, dispara contra su propia familia. La escena se presenta con crudeza pero sin sensacionalismo. El autor detalla el contexto y la intensidad de la desesperación que lo lleva a este extremo. Se lee que RV no buscaba venganza, ni justicia, ni siquiera comprensión, solo un silencio absoluto que calmara el ruido de su mente, revelando cómo su obsesión había eclipsado cualquier otro vínculo afectivo. Tras este trágico hecho, RV es trasladado a El Balneario, un lugar que la sociedad ha concebido como refugio y a la vez como prisión. Allí, los periodistas que siguen su caso comienzan a observar cómo su comportamiento cambia drásticamente, se vuelve apático, distante, casi irreconocible para quienes alguna vez lo conocieron como investigador incansable. La descripción de su aislamiento es intensa. Se sentaba horas frente a la ventana sin mirar, como si la luz del día no le perteneciera. Este retrato muestra cómo la culpa y la obsesión han colapsado en una forma de existencia minimalista, donde RV parece más un espectro que un ser humano activo, y como su mente, habituada a buscar verdades ocultas, se refugia ahora en un silencio que no le ofrece consuelo, sino solo la repetición de su tormento interior. Los periodistas intentan reconstruir las motivaciones que llevaron al crimen. A través de entrevistas, documentos y relatos de allegados, se evidencia que la investigación de los desaparecidos se convirtió en una fuerza que consumía su vida hasta un punto insostenible. En el texto se refleja un pensamiento profundo de RV: la verdad es un espejo que corta más que cualquier cuchillo. Frase que sintetiza la idea de que su búsqueda de respuestas lo había llevado a atravesar fronteras morales que la mayoría no se atrevería a cruzar. Este comentario invita a una reflexión: hasta qué punto la obsesión por la verdad puede justificar o explicar actos extremos, y cómo la mente humana, bajo la presión de su propia pasión, puede desbordarse de manera irreversible. El autor también muestra la reacción de quienes lo rodean. En El Balneario, los otros internos y el personal médico perciben en RV un aura de desconexión. Ni culpabilidad ni arrepentimiento se expresan de manera directa, solo un vacío que resulta inquietante. Se menciona que hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran ecos de un pasado que nadie más podía alcanzar, subrayando cómo su aislamiento interno es tan profundo como el externo. Los periodistas, fascinados y a la vez horrorizados, tratan de entender si la investigación que lo absorbió fue causa directa del crimen o si había factores previos de desajuste emocional que lo predispusieron a la tragedia. Esta sección plantea preguntas filosóficas y sociales. ¿Puede la búsqueda de la verdad absoluta justificar actos tan extremos? ¿Es la obsesión un motor de conocimiento o un camino hacia la autodestrucción? El relato deja entrever que RV, atrapado entre la ética y la compulsión investigativa, representa la paradoja de quienes persiguen respuestas a cualquier costo, y como, en su caso, ese costo se tradujo en un acto de violencia irrevocable. A lo largo de esta sección, la narrativa se mantiene cercana al lector u oyente, como si se tratara de un testimonio oral. Cada detalle de la rutina de RV en El Balneario, cada frase introspectiva y cada reacción de los periodistas contribuye a crear un retrato completo del impacto psicológico y social del crimen. Se percibe que la obra no busca solo relatar hechos, sino también invitar a la reflexión sobre los límites de la obsesión, la moral y la fragilidad de la mente humana frente a sus propias compulsiones. Sección 4. Reflexiones sobre la verdad y la locura. La sección comienza sumergiéndonos en el terreno más íntimo y perturbador de la historia de RV, un hombre cuya obsesión por la verdad y los misterios que investigaba lo llevó a límites insospechados. Desde el principio, se percibe que su mente no solo buscaba respuestas, sino que estaba atrapada en un laberinto de dudas y obsesiones. El autor escribe que la verdad, cuando se persigue sin tregua, puede volverse un espejo que refleja más miedo que claridad, frase que encapsula la tensión constante entre conocimiento y locura que atraviesa toda esta sección. A medida que los periodistas avanzan en su investigación, se enfrentan a dilemas que van más allá del mero registro de hechos. Sus propias creencias y prejuicios comienzan a emerger, revelando que la percepción de la realidad no es uniforme ni objetiva. Cada testimonio y cada documento que revisan los obliga a cuestionarse: ¿hasta qué punto podemos separar nuestra mirada de lo que estamos observando? En un momento, uno de ellos reflexiona: no estamos aquí solo para contar lo que pasó, sino para entender cómo lo sentimos nosotros mismos al mirar la tragedia ajena, mostrando cómo la investigación se convierte en un espejo que refleja también su propia humanidad y vulnerabilidad. La novela invita así a pensar sobre el papel del periodista, que no se limita a ser un espectador neutral, sino que inevitablemente se convierte en partícipe, aunque solo sea emocionalmente. Las acciones de RV y el análisis de sus motivaciones impactan en la manera en que los periodistas perciben la realidad.
sus informes y notas se llenan de interpretaciones, sensaciones y juicios que nacen de la interacción directa con la historia que cubren. Se destaca que la distancia del observador es siempre ilusoria. Mirar de cerca implica implicarse, aunque solo sea con los ojos. Frase que subraya la imposibilidad de mantener una objetividad absoluta frente a eventos extremos. A través de la narrativa, se entrelazan reflexiones sobre moralidad y los límites de la razón. La historia de R.V. sirve como un ejemplo de cómo la obsesión puede distorsionar la percepción y la conducta humana. Cada detalle de su vida, incluso en la distancia de El Balneario, muestra la delgada línea entre la determinación por conocer la verdad y la pérdida del equilibrio mental. El autor escribe con sutileza. No se trata de justificar sus actos, sino de comprender cómo un hombre puede convertirse en prisionero de su propia búsqueda, invitando al lector a meditar sobre las consecuencias de la pasión desenfrenada por la certeza. La sección también ofrece un sutil análisis social y filosófico. ¿Es posible mantener la objetividad en una búsqueda que altera la percepción de la realidad? El texto sugiere que, al acercarse demasiado al objeto de estudio, tanto R.V. como los periodistas se ven obligados a confrontar sus propias fronteras morales y emocionales. La novela pone en evidencia que conocer la verdad absoluta no garantiza claridad ni justicia, sino que puede abrir grietas en la mente y en la conciencia. En conjunto, esta sección funciona como un espacio de reflexión profunda. Mientras los lectores siguen el hilo de la investigación y la vida de R.V., se percibe como la obsesión. La moral y la razón se entrelazan en un diálogo constante que cuestiona la capacidad humana de percibir y narrar la realidad de manera imparcial. La historia logra mantener un tono íntimo y cercano, casi como un testimonio oral, donde las frases breves y cargadas de significado se insertan en la narración de manera natural, provocando tanto comprensión como inquietud. Buscar la verdad no siempre libera. A veces encierra en un laberinto donde lo real y lo imaginado se confunden para siempre. Sección 5. El desenlace y la ambigüedad. La sección se inicia con la tensión palpable que sienten los periodistas al lograr lo que parecía imposible: conseguir una entrevista con R.V., el hombre que había capturado su atención durante tanto tiempo. Desde el primer instante, el autor nos hace sentir esa mezcla de expectación y ansiedad que invade a quienes se acercan a una figura tan enigmática. Cada palabra que pronunciaba podía ser un fragmento de verdad o un velo que la ocultaba aún más. Se lee en una de las primeras impresiones, dejando claro que la entrevista no sería un camino lineal hacia la comprensión, sino un laberinto de significados ambiguos. Durante la conversación, R.V. se muestra esquivo y contradictorio, respondiendo con frases que parecen ofrecer claridad, pero que rápidamente se desvanecen en dudas. Los periodistas, quienes hasta ese momento habían creído poder reconstruir los hechos con objetividad, sienten como sus certezas se desmoronan. Uno de ellos piensa: creía entenderlo, pero sus ojos contaban otra historia, una que nunca podré descifrar del todo. La narrativa nos lleva así a un terreno donde lo racional y lo emocional se entrelazan, recordando que la mente humana es un territorio que rara vez puede mapearse con precisión. A lo largo de la entrevista, los detalles sobre los actos de R.V. permanecen velados, y la verdad detrás de sus decisiones se mantiene en sombras. El autor hace un énfasis claro en esta imposibilidad de resolución. La respuesta que buscábamos estaba ahí, pero al tocarla, se desvanecía entre nuestros dedos, dejándonos solo con preguntas. Esta ambigüedad refleja no solo la complejidad del caso, sino también un principio universal. Incluso los actos más extremos de la conducta humana no siempre admiten explicación completa. Los periodistas sienten el peso de esta incompletitud. Mientras escuchan las palabras de R.V., se dan cuenta de que cualquier intento de cerrar el caso con certeza sería un acto de arrogancia intelectual. La historia deja en evidencia que la comprensión plena de la mente humana, especialmente en sus rincones más oscuros, es una tarea imposible. Intentamos encajar sus motivos en nuestro esquema de la realidad, pero pronto comprendimos que el rompecabezas no tenía todas las piezas, reflexiona uno de ellos, subrayando la tensión entre el deseo de entender y la aceptación de la incertidumbre. El desenlace, por tanto, no ofrece resoluciones fáciles ni conclusiones definitivas. R.V. permanece como un enigma, y los lectores, al igual que los periodistas, se ven enfrentados a la ambigüedad que rodea tanto la moralidad como la lógica de los actos humanos. La novela termina dejando un eco persistente. La naturaleza humana es compleja, a menudo incomprensible y resistente a simplificaciones. En una de las frases finales de esta sección, el autor escribe con una lucidez inquietante: quizá no exista una verdad única, sino un espejo de verdades que se multiplican con cada mirada que intentamos arrojar sobre ellas. Este cierre pone de relieve la capacidad de la literatura para reflejar la ambigüedad de la vida real. Al igual que en otros grandes relatos psicológicos, como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la historia no busca satisfacer la curiosidad con una resolución clara,
sino provocar reflexión sobre las motivaciones humanas y la naturaleza de la verdad. La sección funciona como un recordatorio de que el mundo no siempre entrega respuestas fáciles, y que la observación, por más intensa que sea, a menudo se enfrenta al misterio esencial de cada persona. Los Otros se presenta como una obra que va más allá de la simple narración de hechos, adentrándose en los laberintos de la mente humana, la moral y la percepción de la realidad. Javier García Sánchez construye un relato que mezcla el periodismo con la literatura, situando al lector en la tensión de observar sin poder comprender del todo. Esta dualidad, entre narrador y observador, recuerda los planteamientos de Michel Foucault sobre la relación entre conocimiento y poder, al intentar desentrañar la vida de R.V., los periodistas, y con ellos, los lectores. Descubren que la interpretación de los hechos está siempre mediada por prejuicios, estructuras sociales y limitaciones cognitivas. La obra se convierte así en un espejo donde se refleja la dificultad de separar objetividad y subjetividad, un debate clásico en la teoría del periodismo y la filosofía contemporánea. En términos psicológicos, la novela puede leerse a la luz de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y los estudios posteriores sobre la locura y la transgresión. R.V. representa un sujeto cuya conducta extrema y enigmática pone en jaque las nociones tradicionales de racionalidad y moralidad. La ambigüedad que rodea sus actos remite a conceptos como el inconsciente, los conflictos internos y los impulsos reprimidos, donde lo observable es solo la superficie de motivaciones más profundas. Esto se complementa con teorías modernas sobre la psicopatía y la comprensión limitada del comportamiento humano. Aunque los periodistas buscan respuestas, la mente de R.V. parece funcionar como un territorio inaccesible. Un territorio donde la lógica común no aplica. La obra también dialoga con otras experiencias literarias que exploran el límite entre verdad y percepción. Por ejemplo, se puede establecer un paralelo con el proceso de Franz Kafka, donde la incomprensión y la burocracia del mundo real generan un desconcierto similar al que sienten los periodistas en Los Otros. Sin embargo, mientras Kafka construye un mundo casi simbólico, García Sánchez lo hace desde el realismo contemporáneo, anclado en hechos concretos, entrevistas y el contexto social que rodea al crimen. Esta diferencia permite que el lector se enfrente no solo a la reflexión filosófica, sino también a la inquietud de reconocer la ambigüedad en la vida real. Cuando el libro salió a la luz, a finales del siglo XX, la sociedad española vivía un periodo de transición y redefinición. Los años posteriores a la dictadura de Franco habían abierto debates sobre moral, justicia y responsabilidad individual. En este contexto, la novela tocaba fibras sensibles, cuestionaba la capacidad de la sociedad para entender la violencia y la locura, y proponía un acercamiento crítico a la labor del periodismo y la construcción de la verdad. El público respondió con interés y cierta fascinación por la claridad narrativa y la profundidad psicológica del texto. Mientras que la crítica literaria valoró la habilidad del autor para entrelazar investigación periodística con análisis existencial. Aunque algunos señalaron la dificultad que implica enfrentar tanta ambigüedad sin un desenlace definitivo. A nivel global, Los Otros también anticipa debates actuales sobre la mediación de la información y la construcción de la realidad a través de los medios. Hoy, en un contexto donde la sobreinformación y la manipulación mediática son temas recurrentes, la obra se percibe como un antecedente literario que alerta sobre los riesgos de asumir que la verdad es siempre accesible. Y sobre cómo los relatos construidos influyen en la percepción social del bien y del mal. La novela, en este sentido, sigue siendo contemporánea, porque plantea preguntas universales sobre la ética, la comprensión del otro y la fragilidad de nuestras certezas. En suma, Los Otros no es solo un relato de misterio o un estudio de la conducta criminal, es un espejo donde se refleja la tensión entre lo que se sabe y lo que se intuye, entre la evidencia y la interpretación. García Sánchez invita al lector a aceptar la complejidad de la vida humana, reconociendo que las respuestas completas rara vez existen, y que la ambigüedad no es un vacío, sino un espacio de reflexión sobre nuestra propia manera de entender el mundo. La novela combina periodismo, literatura y filosofía de manera que, incluso décadas después de su publicación, sigue siendo relevante, inquietante y estimulante. Un testimonio de cómo la ficción puede iluminar la realidad sin ofrecer soluciones fáciles. Sus obras nos enseñan que la historia no es solo fechas y hechos, es emociones, intrigas y secretos que moldean nuestro presente. Nos invitan a cuestionar lo que damos por sentado y a mirar más allá de lo que aparece en los libros de texto. ¿Qué pasaría si cada página histórica que lees escondiera un misterio esperando a ser descubierto? Javier García Sánchez nos reta a descubrirlo, y tú puedes ser parte de ese viaje. Ahora que conoces el misterio y la magia detrás de Javier García Sánchez, la pregunta es, ¿te atreves a sumergirte en sus páginas y descubrir los secretos que esconde la historia? Si este viaje te intrigó, suscríbete y acompáñame en próximos análisis donde la literatura y la historia se entrelazan de formas inesperadas. Cada libro es un portal, y este apenas comienza.